Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías. Segunda media hora del programa y no podíamos dejar de tratar este tema. Venezuela. Se suponía que en estas elecciones la población tendría la posibilidad de hacer frente a un gobierno que según ellos durante mucho tiempo los ha estado presionando, que los tiene en una economía empobrecida, con una alza de precios impresionante, pero ahí está. De nuevo, Maduro ha ganado. ¿A qué le atribuimos eso? Le atribuimos a la transparencia del Consejo Nacional Electoral, al ausentismo de la gente, le atribuimos a que realmente el pueblo está contento con Maduro y quieren que continúe. La verdad es que resulta bien difícil hacer una interpretación. En este momento Venezuela vive un aislamiento internacional y es otro de los temas que vamos a tocar. Sin embargo, quiero mostrarle la última nota que dice que los centros de votación estaban vacíos, que es un poco relacionado a lo que vimos en la anterior media hora, pero vamos a verlo por favor en este reportaje. Los centros, sin importar su tamaño, lucieron vacíos. Lo que sí se evidenció fue la movilización de votantes en vehículos de propiedad del Estado y a la vista de todos. Utilizando los recursos del Estado. La oposición ratificó su llamado a no votar debido a que este proceso no cumple con las características de una elección. En pocas palabras, dicen que el gobierno seleccionó a los partidos y abanderados a enfrentar. Tiene que contar con candidatos en donde la gente pueda expresar su voto y la mayoría de los candidatos opositores están inhabilitados o presos. En las urnas se evidenció que el proceso era rápido. Primera vez que voto, para ser sincera, primera vez, apenas me inscribí no hace mucho y ya voté. Los que sí llaman al voto aseguran que este será uno de los eventos electorales más concurridos, aunque en las calles se vea otra cosa totalmente distinta. Dicen que antes que él, en solo 3 horas, ya habían votado 400 personas. En un centro que regularmente votan 2.000 personas, es decir, más del 25% de lo que regularmente participa en este centro de votación. Penoso, de verdad penoso, una población desmotivada, desesperanzada, no entiendo bien, pero más del 48% es la mitad de la población que no quiere ir a votar. ¿A qué atribuimos el aislamiento internacional? ¿Es el mundo entero el que está al revés y está en contra de que del modelo económico de Venezuela? Todos están equivocados, menos Venezuela y algún otro país. 14 embajadores han convocado 14 países han convocado a sus embajadores. Yo considero que hay interés en juego, ¿no? Cada gobierno pertenece a determinado interés. Y creo que la legitimidad mayor a la que tú preguntabas y a qué obedece este resultado, no hay otra forma de responder porque no puedes evaluar el ausentismo. Tienes que valorar la responsabilidad del ejercicio político de los ciudadanos que en este caso nos está permitiendo ver a un gobierno maduro con un pueblo políticamente cada vez más maduro. Porque yo no creo en la irresponsabilidad de una oposición que te mande al ausentismo cuando dice que las cifras son las que nos señala Andrés. Y me parece injusto, Andrés, cuando intenta abreviar lo que no ha sido la suerte de valoración de los venezolanos con gobiernos antes de Chávez y antes de Maduro. Ahí hay una tamaña diferencia de haber puesto modelos económicos que los que son y marcan también esa ruta catastrófica a la que ha llegado Venezuela. Y en la balanza, si ponemos la legitimidad internacional, yo no conozco que sea la opinión internacional la que eliga gobiernos. Es la legitimidad del soberano. Todos los partidos políticos hablamos y decimos el principal actor de toda resolución democrática es el pueblo. Hoy habló el pueblo. Y creo que esa diferencia debería hacernos entrar en conciencia para saber que estamos en un contexto donde no había sido la democracia simplemente una alternancia mecánica como inclusive en Bolivia nos quieren hacer creer. Se trata de jugar avances y retrocesos de un proceso de transformación llamada revolución bolivariana. Me guste o no me guste. Así decidieron los venezolanos y creo que corresponde, si nos consideramos democráticos, respetar esa decisión y esa voluntad colectiva asumida por la mayoría de los venezolanos. Yo creo, ¿cómo valorar la aceptación internacional? Yo creo que hay cosas más prácticas. El valor de la moneda venezolana en el mundo es cero. Es decir,
se desplomó. Es cero. Países amigos como Bolivia, que son grandes amigos de Venezuela, si tú me dices un solo lugar en este país donde tú puedes ir y cambiar dólares por... No, bolivianos por venezolanos. Alguien te acepte que tú has llegado de Venezuela y tienes bolívares y quieres... No existe nadie que te va... No tiene ningún valor en el mundo. El único lugar donde puedes cambiar tus bolívares por dólares y hoy día tiene un valor y en una hora tiene otro valor y mañana tiene otro valor, es en Venezuela. Entonces, generalmente los discursos políticos, las ideologías, las charlas, pueden aguantar todo. Pero el mundo real es donde, pon tu plata donde está tu boca, digamos, ¿no? ¿Tú ahorita aceptarías bolívares? El 100% te va a decir no, porque su capacidad real de intercambio es cero. Esa es la capacidad de legitimidad de una economía como la venezolana, que representa a un país como Venezuela y a una productividad como Venezuela y a la capacidad institucional. Esa es la realidad en el mundo hoy día. ¿Es producto del aislamiento? No, es producto de justamente la falta de generación de valor absoluto, ¿no? Entonces, eso no pasaba hace 10 años y eso tampoco pasaba hace 20. Hoy día es una moneda que no tiene ningún valor. Entonces, cuando tú analizas Venezuela, podemos caer en el discurso de que le queremos a estos datos, pero cuando pones las cosas sobre la mesa en lo real, vas a ese punto. Y en ese punto, no sé qué podría hacer Maduro para poder recomponer la legitimidad del prestigio de Venezuela en el mundo, de su economía y de su mínima esperanza en que eso pueda funcionar. Esa es la realidad. Que no le pase eso a Bolivia, no le pasa eso a ningún país de la región. ¿Tendrían que intervenir Venezuela? No, yo creo que la intervención, cualquier demócrata está en contra de la intervención. Yo creo que el punto de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos. Sí. El problema de Bolivia lo vamos a resolver los bolivianos, el problema de Estados Unidos lo resolverán los gringos. Cada quien tiene su procesión por dentro, cada quien tiene sus problemas. Los gringos lo tienen a Trump. Nosotros tenemos el gobierno de Evo Morales, Venezuela tiene a Maduro, y cada quien tiene cada país y pueblo tiene el presidente que se merece, ¿no? Entonces, ya tendremos, yo soy defensor de que la injerencia internacional, esta era de que los buenos vamos a defender a mis amigos y los malos vamos a defender a mis amigos, estos son los buenos y estos son los malos, era la época de la Guerra Fría, que hoy día ya no, o el imperio versus el otro, hoy día es un mundo multilateral, tienes actores como China, con una economía comunista, tienes actores como Rusia, tienes actores como Estados Unidos, tienes actores como la India, tienes actores como Europa, que en un mundo mucho más multilateral, pero mucho más conectado y mucho más organizado. El mundo está organizado y se relaciona, todo el mundo va. Venezuela no. Tú quieres comprar un pasaje a Venezuela, en Venezuela para el mundo, no, tienes que llamar a un amigo fuera de Venezuela porque las aerolíneas ya no van a Venezuela, ni salen de Venezuela, la gente se va a Colombia para viajar a algún otro lugar o se va a Guyana para viajar, pero no pueden en Venezuela. Entonces Venezuela es un lugar que ha perdido toda legitimidad. Es como un agujero negro donde no puedes predecir absolutamente nada. ¿De verdad que no hay líneas aéreas para ir a Venezuela? La mayoría de las líneas aéreas internacionales ya no van a Venezuela. Ya no vuelan a Venezuela. No. Qué impresionante. O sea, realmente esos son temas que no podemos negar, ¿no? Hay una situación real que por mucho que nosotros tengamos el interés y el deseo de que se mantenga este gobierno por todos los logros que ha tenido, etcétera, o sea, son temas innegables. ¿Cómo tú interpretas este aislamiento internacional? Yo creo que la clave nos la daba Andrés, cuando nos dice, por ejemplo, que un bolívar fuerte no lo cambias en ninguna parte, es totalmente cierto, pero eso no nos está hablando de la economía venezolana, nos está hablando del peso del dólar a nivel global, porque lo que tenemos en Venezuela es un bloqueo económico que hace inviable cualquier tipo de comercio, es así como yo lo entiendo. Cuando tú no puedes relacionarte económicamente, porque te dicen, usted no va a recibir dólares, usted no va a ingresar divisas, y no vamos a hacer funcionar su economía, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. O sea, lo están estrangulando. Yo no creo que repentinamente los cientos de miles de millones de barriles de petróleo que tiene como reservas Venezuela hayan perdido, como por arte de magia, su valor.
Definitivamente, o sea, el valor está ahí. Otra cosa es que no se permita que estos sean transados, tal como ha establecido Estados Unidos en los mecanismos de bloqueo que tiene en este momento. Eso es absolutamente evidente, creo yo. No es evidente. O sea, en este momento... Entonces no es por esa razón que Venezuela es por corrupción, porque toda la plata de Venezuela se la han llevado fuera. No está en Venezuela, no está invertida en la economía, no está invertida en carreteras ni en hospital, está fuera, está en las cuentas suizas. Hay un clan de corrupción principalmente basado en un clan militar. Donde vayas en el mundo y hay militares entrando, hay corrupción. No importa si es en el África, no importa si es en Europa, en el Asia, no importa si son de izquierda o de derecha. Los militares, tradicionalmente en la historia de la humanidad, han quebrado el país que han tocado. Entonces no tiene que ver con Chávez, tiene que ver con un principio natural. Me estás diciendo entonces que todo el dinero del petróleo venezolano, o sea, lo sacan afuera. Se lo han robado, se lo han farreado completamente. Pero no existe ninguna explicación racional para entender la dimensión de la falta de abastecimiento. La única explicación racional es un bloqueo de las mismas características que se ha tenido durante décadas contra Cuba. O sea, tenemos el caso estamos hablando de lo mismo, porque estamos hablando de un país absolutamente rico y con una economía totalmente exactamente. No estamos hablando. No puedes comparar Cuba con Venezuela. No puedes comparar un país que era totalmente vinculado al mundo durante Chávez, con plata por todo el mundo durante Chávez, y donde esa plata ha desaparecido. Que no sufría las sanciones. No les llega a los venezolanos, ni está en Venezuela. Las sanciones no existían durante la época. ¿Por qué han sancionado? Y tampoco es un tema ideológico con el tema del dólar, porque Bolivia no está ideológicamente sincronizado con el dólar ni con nadie, y tiene una economía fuerte, y tiene una economía boliviano que se acepta en cualquier parte del mundo. Tú vas, lo puedes cambiar. Eso no es un problema. No tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada que ver con el estrangulamiento, porque también Bolivia ideológicamente estuviera estrangulada por el tema, no es así. Es un tema netamente de corrupción, hay que ponerlo como es. Venezuela es un país corrupto, lleno de gobernantes corruptos que se han farreado una de las riquezas más grandes de la historia de la humanidad, de países en la era más grande de la economía del petróleo, haciendo... ¿Y dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde crees tú que está? ¿Cuántas manos? Porque fuera de Venezuela. Pues en Venezuela, mi abuela decía, la plata y la estupidez son dos cosas que no se pueden esconder. ¿No? Entonces, si tú eres un país rico y la plata está ahí, estarían los venezolanos ahí. No hay ninguna estrangulación ni imperialista, ni el mundo que no quiere a Venezuela. Es un tema absolutamente de corrupción y hay que ponerlo como es. Esa es una mentira tan grande, millones de dólares. Es una mentira tan grande que es no aproximarse a una realidad y dejar de querer desconocer una legitimidad de quienes están viviendo en Venezuela. Si tú me dices que todas esas élites de poder económicas han salido afuera, han salido al exterior con su propia plata, eso quiere decir que la mayoría de los venezolanos responsables de este proceso están lidiando allá. Te pregunto, ¿dónde está Ramírez? ¿Dónde está Ramírez? Una sola pregunta. ¿Y qué dice para la población? ¿Quién es Ramírez? Andrés, si me permites una sola pregunta a la incoherencia de la lectura tuya en mi concepto personal. Si hay una crisis tan profunda, nosotros como país hemos vivido, y esto nos llama el sentido común, cuando ha habido el descalabro con la UDP. Por ejemplo. ¿No? ¿Acaso no son los escenarios donde mayor participación tiene la comunidad ciudadana de interpelar a un gobierno? ¿Tú crees que van a aceptar más de 6 millones de venezolanos de que todos los corruptos estén felices y nosotros vamos a estar rompiéndonos el lomo para mantener un proceso? Mira, yo te digo sinceramente, no existe ninguna duda que el nivel de corrupción de Venezuela es más grande. No estoy diciendo que no hay el mismo corrupción. Presidente Maduro, Ramírez, más de 10 años presidente de PDVSA, está prófugo, está con miles de millones en todas partes. Lo saben los venezolanos, lo sabe el gobierno venezolano, y ahora el gobierno que ya, como ya no está con el gobierno, ahora él lo denuncia porque quiere... Entonces, el nivel el chorro de dinero que se ha ido hacia afuera y que se han robado, es de dimensiones que en América Latina no nos entra en la cabeza. Pero es un dinero que sigue entrando, porque siguen vendiendo petróleo, sigue esa economía, y que se sigue saliendo. Se sigue saliendo, porque siguen siendo cualquier lugar, y esto es un tema, no es un tema ideológico, tú analizas cualquier país donde ha sido gobernados por militares, han tenido exactamente los mismos problemas. Vayas a cualquier continente, a cualquier momento en la historia,
vas a tener los mismos resultados. No es un tema que estoy en contra de la ideología venezolana o en contra de la ideología de izquierda, de derecha. No importa, es el tema de sistema, es la estructura de gestión, la estructura funcional. El nivel de poder que tienen los militares en Venezuela no tiene parangón, son los grandes poderosos. Estimado Andrés, o sea, yo creo, compartir contigo muchos criterios, críticas sobre gobiernos que son manejados de arriba abajo de una manera autoritaria, especialmente cuando hay una visión militar. Totalmente de acuerdo. Pero yo no creo en esa visión que es casi dantesca, apocalíptica, de que 400, 500 mil millones de dólares desaparecen porque unos cuantos tipos son corruptos y se llevan la plata en carretillas. Cuando en realidad existen mecanismos para evitar que las divisas fuguen de Venezuela. O sea, los venezolanos tienen altísimas barreras que superar para poder generar salidas de las divisas de Venezuela. Y además el problema que se ha generado últimamente es que no pueden ingresar las divisas. Están bloqueados y por eso se ha reducido hasta en un 60% las exportaciones de petróleo de Venezuela. No porque están exportando. Falta de producción. O sea, no solamente porque están produciendo menos, no solamente porque no pueden importar ni siquiera repuestos para nada. Ni repuestos. Es más, tienen que contratar empresas norteamericanas para poder mantener la exportación. Y pagarles $1 afuera porque no les reciben ni $1 en Venezuela. ¿Sabes por qué sucede eso? Y te voy a dar un ejemplo claro cómo funciona. Si tú quieres agarrar y dices, quieres comprar, por decirte, trigo para Venezuela, para las arepas, ¿ya? Y vas en el mundo a buscar trigo, tú agarras y tienes que decir, bueno, yo tengo que pagar en dólares. El gobierno de Venezuela te da una preferencia a ti para que compres a 10 bolívares o a 11 bolívares para comida, es a 11 bolívares el tipo de cambio. Y te da $1 millón para que vayas al mundo a traer $1 millón. Cuando tú recibes $1 millón a 11 bolívares y lo puedes cambiar a 2.000 bolívares, o sea, vas a ir de 11 a 2.000, tú vas a ir a gastarte ese $1 millón, le vas a dar a otro, cuando puedes ir de 11 a 2.000. Entonces, ¿qué hacen esos tipos? Agarran y lo cambian y se agarran toneladas de plata en bolívares y se vuelven multimillonarios. ¿Qué pasa cuando le pide el Estado? ¿Dónde está el trigo? Llegan contenedores vacíos, llegan contenedores llenos de basura, de cosas podridas. Para justificar el tema, se hacen los escándalos, son escándalos que son internos en Venezuela, pero que se multiplican en una cosa, en otra. Cuando tú tienes la irracionalidad, que tú a un tipo le puedes dar por ser militar y por tener una licencia para eso, $1 a este precio, y el mundo real está a este precio, no es por mal tipo que este tipo es corrupto, es porque las condiciones están dadas. La fórmula de corrupción dice, tú eres corrupto mientras es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Es decir, mientras más monopolio sobre las decisiones tienes, más discrecionalidad sobre las decisiones y menos rendición de cuentas tienes, más corrupto vas a ser. Cuando hacen un estudio sobre corrupción en las universidades de Estados Unidos, dicen, ¿los chicos hacen trampa o no hacen trampa? El 80% de los chicos hace trampa si no lo está viendo el profesor, si está con su periódico, tal. Si lo está viendo, les cuento controlando, y si el castigo es muy alto, no hacen trampa. Hay un 10% que hagas lo que hagas, va a hacerlo. Va a ser trampa. Y un 10% que hagas lo que hagas, nunca va a ser trampa. Pero el 80% de la población es corrupta en función a sus incentivos de vale la pena o no vale la pena, cuán impune soy o cuán impune, qué hace el otro, qué hace el de mi lado, etcétera. Así se toma al 100%, como ese 80%, porque por estos 10 no puedes hacer nada. En ese modelo, cuando tú analizas con estas variables más académicas la realidad venezolana, entiendes perfectamente por qué está dado todo para que sea uno de los países más corruptos de la región y del mundo. No tiene nada que ver con una posición política mía, ni con si yo tengo un aprecio o no por el gobierno de Venezuela o no. Es un tema que tiene una lógica absolutamente implacable. Por favor. Eso supone, y ratifica nuestra lectura, de que no le puedes culpar al soberano venezolano sobre esos hechos. Porque son las élites empresariales las únicas que pueden hacer estos grandes negocios, gente con jerarquía y de poder, nada. Pero al común de la gente,
Pero y que la gente está contenta y vota por eso, no se hace problema. Por supuesto, sería una irracionalidad, porque más bien los momentos de mayor conflictividad son donde hay una politización y una interpelación a gobiernos, a sujetos empresariales, a los actores de una definición de un conflicto. Mucho más si es crítico, como nos señala Andrés. Vale decir de que esa mayoría de venezolanos, esas mayorías empobrecidas, que han creído y tienen fe en la revolución bolivariana, están presentes ahí. Y son estas élites de poder económico que estaban antes de Chávez, antes de, inclusive cuando hablábamos ahí de Andrés... ¿Bello? No. Perdón, Andrés, Pérez, perdón, Andrés Bello. Esas élites son las mismas élites de poder que estaban ahí en el manejo y en la fila de estos privilegios. Pero ya has tenido ¿cuántos años para poder resolver eso? Sí, te reitero, es que hay que ser equilibrados entre lo que has heredado en un tiempo largo y el tiempo de estos gobiernos progresistas con una ruta económica que ha marcado tradicionalmente un comportamiento económico. Sin ir muy lejos, Bolivia, por ejemplo, ha hecho cambios trascendentes en 5 años, en 10 años Bolivia. Entonces ha roto estructuras que por años estábamos arrastrando. Porque hemos tomado una decisión distinta a estar siguiendo un modelo al que nos tenían y nos dejaron casi en estado de Ahora, quiebra. permíteme, pero a ver, si fuera una situación, o sea, de ese nivel, o sea, realmente dantesco, apocalíptico, o sea, ya de ultratumba, lo que tú quieras, no tendría 6 millones de votos. O sea, lo estarían sacando a patadas. No tiene 6 millones de votos. En De la Rúa, o sea, cuando De la Rúa estaba en esa lógica, cuando los bonaerenses, especialmente los más acomodados, se llevaban los millones y millones afuera, los han sacado a patadas. Acá, ¿qué es lo que ha sucedido? En 2003 teníamos niveles de corrupción tremendos. ¿Qué ha sucedido? Se los ha sacado a patadas. ¿Y tú crees realmente que grandes cantidades de venezolanos... Yo no creo que haya 5 millones de venezolanos que han votado por Maduro. Hablemos de los 12 millones que se han quedado en su casa. Yo creo ¿Qué que han sí hay hecho fraude? esos 12 millones de venezolanos? Han dicho, ¿qué tal si nos quedamos sin ninguna confianza en el tema? O sea, yo no creo que un pueblo como el venezolano, entre salir a la calle y decir, vamos a tumbar a estos señores que todos son unos corruptos, o quedarse a ver televisión o ver béisbol en su casa. ¿Tú crees que se han quedado a ver televisión y béisbol? Se han quedado como medida de protesta para decir, no es legítimo lo que está pasando. Por favor, o sea, es tratar ya de entrar en la cabeza de la gente para decir, los niveles de ausentismo se deben ¿a qué? O sea, a que han decidido cambiar su realidad quedándose sentados. Al descrédito institucional. No, definitivamente yo creo que es una lectura que es insuficiente para explicar la votación que ha tenido Maduro, por un lado, y el ausentismo que, dicho sea de paso, está elevado, pero está relativamente cercano a los que tienen otros países de la región. O sea, y además no solo de la región. O sea, veíamos hoy día datos, por ejemplo, de Francia, la votación en Francia. No puedes comparar países donde no es obligatorio votar, donde la gente no tradicionalmente no va a votar. Estás hablando de un país donde el 80% ha votado en la anterior elección y ahora está el 40% votando hablemos de Colombia, oficialmente. Hablemos de Colombia, que no solamente es cercano, sino que está exactamente al lado de Venezuela. 59% no han ido a votar en las elecciones del 2014. O sea, no estamos hablando de 20 años atrás. O sea, tenemos que tener, creo, una lectura, si bien integral, también que pueda separar adecuadamente lo económico de lo político, de lo sociocultural. No están separados, Venezuela, las cosas van juntas. Siempre van juntas, pero tienen dinámicas diferentes. No podemos plantear que la economía en Venezuela está mal solamente por razones económicas. Existen factores políticos internacionales, existen factores socioculturales que le hacen a una sociedad que tiene el mal hábito, en este caso, de vivir con estándares excesivamente elevados, mucho más elevados que los que tiene cualquier otro país de la región. Entonces creo que, volviendo a lo que tú planteabas en un principio, Venezuela es un tema sumamente complejo, pero donde convergen muchos intereses
y muchas visiones que lamentablemente en este momento no están siendo bien atendidas ni bien transmitidas por los medios de comunicación. Bueno. Yo no creo que sea realmente lo que vemos ni en CNN, tampoco lo que vemos en Venezuela. Yo tampoco creo que Venezuela está mal porque el imperialismo lo está asfixiando. Yo creo que Venezuela está mal porque Venezuela no sabía administrarse, porque los venezolanos se están resolviendo entre Venezuela hace tiempo y son los únicos culpables de estar como están. La crisis de Venezuela se la deben a los venezolanos y tienen que mirarse al espejo y comenzar a resolverlo, porque la crisis es tan culpable la oposición incapaz de haber generado una capitalización política de la crisis que vive Venezuela, como el gobierno de haber generado una alternativa mínimamente decente que le permita a la gente tener esperanza e ir a votar. Lo que estamos viendo en Venezuela es un descrédito de las instituciones, que la gente no confía en las, no va y no las utiliza para votar y para legitimar su voto. Eso sí podemos decir del ausentismo, la gente no va. Por lo tanto, podemos asumir que no confía por lo menos en eso. Dos, podemos decir que en Venezuela además, ¿no es cierto?, es tan culpable la oposición y mediocre la oposición como lo es el gobierno de generar una esperanza. Y lo más triste de Venezuela es que hay un pueblo que está pasando hambre, hay un pueblo que es millonario en recursos naturales, que es millonario en ventas diarias de recursos naturales, y ese dinero no llega a la gente. Gracias, ha sido un gusto tenerte en el programa, Andrés, gracias por haber estado con nosotros. Manuel, muchísimas gracias, y muy impactante la discusión que ha habido, creo que además enriquecedora, un gusto haberte tenido. Gracias. De la misma manera, gracias por haber estado con nosotros y aclararnos algunos puntos. A ti, Verónica, al programa y a quienes estamos hoy en la mesa. Bueno, yo decía que tenía una seria crítica, ¿no?, a los medios de comunicación. Todos ellos alineados, sin duda, a una política, una ideología, y decididos a mostrar solamente una parte de la realidad. ¿A dónde acudí? Acudí, ¿quién lo diría?, a los youtubers. Los youtubers, gente que trabaja, que hace su material y que luego lo sube. Y no estoy hablando de gente de chiquillos o de chiquillas que no tienen seguidores, gente que tiene por encima de los 6 millones de seguidores. Imagínese cómo quisiera yo que alguien vea un programa de esto, la mitad de esa gente. Muchachos que tienen alrededor de 6 millones, 5 millones de seguidores, que llevan adelante su material, que lo suben a YouTube y que ahí nadie los puede de ninguna manera filtrar o acallar, y no tienen ninguna otra línea. Impresionante lo que he visto. Véanlo ustedes también, pero para ellos, Venezuela se muere. Un abrazo, hasta la próxima.